Hola hermano, muy buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Nos encontramos con un nuevo estudio de la palabra del Señor. En la clase anterior estuvimos viendo los nombres de Dios que revelan su naturaleza, ¿ya? Veíamos lo que significaba cada nombre de nuestro Dios, como el Elohim, el Shaddai, que significa todopoderoso, Adonai, significa dueño, señor, amo, ¿cierto? Jehová Yahvé, todos esos nombres. También veíamos los títulos divinos de Jehová, como Jehová Jireh, ¿cierto? Lo que significaba también Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Sama. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Hoy día, amado hermano, corresponde ver los atributos de Dios. Este maravilloso libro que tenemos acá, que estamos estudiando cada martes. Vamos ya avanzando de a poquito y corresponde hoy día los atributos de Dios. Para comenzar, tendríamos que empezar a definir qué es un atributo de Dios. ¿Ya? En teología, amado hermano, en teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o una característica atribuida a Dios. Y cada atributo coincide con su ser. También los atributos de Dios se le conoce como perfecciones divinas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar diciendo que que Dios es una persona divina que tiene la facultad para actuar conforme a su poder y a sus atributos que son ilimitados. Recordemos, hermano, que Dios es un Dios único, es un Dios todopoderoso, es un Dios dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita. Ahí nos incluimos los animales, las plantas y nosotros. Dios es dueño de todo eso. Por lo tanto, como Él es el dueño, Él es soberano, Él puede formar o eliminar, si acaso quiere, todo lo que Él desee de acuerdo a su voluntad y soberanía. Dios tiene la atribución para eliminar o para formar cualquier cosa en el universo, pero sí, de acuerdo a su voluntad y soberanía. Cada vez que Dios toma una decisión, lo hace de acuerdo a su voluntad y soberanía. Y recordemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Cuando Dios toma una decisión, no lo hace por capricho, porque se le antoja. Todo lo hace conforme a su voluntad. Y recordemos que Él es un Dios de amor, ¿ya? Su esencia es un Dios de amor. Y todo lo que Él hace también tiene que ver mucho con el amor que está en Él. Entonces no es cuando Dios hace algo, lo hace así a la ligera, podríamos decir, no, de ninguna manera. Ahora, aunque nosotros no podemos saber todo acerca de Dios, pero sí podemos conocer lo que se nos ha revelado en la Escritura. ¿Ya? Todo lo que se nos ha revelado en la Escritura, empleando los atributos y las perfecciones de Dios. Eso podemos llegar a conocer más profundo a Dios, con eso, empleando los atributos de Dios. Viendo, hermano, lo grande, lo poderoso, lo eterno que es nuestro Dios, es muy difícil poder definir a Dios en pocas palabras. Es muy difícil para nosotros que somos seres limitados. No podemos definir vagamente a Dios. Pero sabe, hermano, que que se juntaron en Inglaterra un grupo de teólogos cristianos para definir a Dios, a lo que se le llama el catecismo de Westminster. En teología usted siempre va a chocar con este catecismo, va a tener que estudiarlo. El catecismo de Westminster es un breve resumen teológico del credo cristiano protestante. Eso es el catecismo de Westminster.
un breve resumen teológico del credo cristiano protestante y que se realizó en Inglaterra por allá por el año 1646. ¿Ya? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo define a Dios este catecismo de Westminster? Lo define de la siguiente manera. Mire, escuche muy atentamente. Así define a Dios. Dice, Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así define a Dios el catecismo de Westminster. Este catecismo que convocó el Parlamento inglés en esa época. Y sabe lo curioso que resulta que cuando el Parlamento convocó para que haya esta confesión de fe acerca de Dios, exigió 3 requisitos a los teólogos de aquella época. ¿Y sabe cuáles eran esos requisitos? Primero, que tenían que ser hombres piadosos. Segundo, doctos. Y tercero, tenían que ser juiciosos. Así dice el documento. Hombres piadosos, doctos y juiciosos. Es un poco curioso pedir este requisito en esta época. Pero para aquella época, ser juicioso era ser una persona equilibrada, una persona racional. Eso era ser juicioso. Entonces, causa un poco de risa este requisito. Exigir que sea juicioso. Como diríamos hoy día, que sea bien juiciosito, ¿cierto? Para sus cosas. Eso es más o menos lo que dice el catecismo de Westminster respecto definiendo a nuestro Dios. Ahora veamos los atributos divinos de Dios y vamos a ver que podemos dividirlo en 3 partes. Y están primero los atributos inminentes, segundo, atributos naturales de Dios y atributos morales de Dios. Creo que vamos a alcanzar a ver solamente hoy día los atributos inminentes, ¿ya? Vamos a ver este atributo de Dios y vamos a maravillarnos lo hermoso y lo grande que es nuestro Dios. Los atributos inminentes o absolutos tienen relación con la esencia de Dios o lo que Él es en sí mismo. Lo repito, estos atributos inminentes o absolutos tienen relación con la esencia de Dios o lo que Él es en sí mismo. ¿Ya? Y dice un atributo que Dios es espíritu. ¿Ya? La Biblia en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La Biblia está diciendo que Dios es espíritu. Por lo tanto, a Dios nadie le conoce como es porque nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Nadie conoce a Dios porque nadie le ha visto jamás. Juan 1:18, anótelo usted, dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, hermano, todo lo que podemos saber de Dios, todo lo que podemos conocer de Dios, es simplemente a través de su amado Hijo Jesucristo. Y la Escritura nos deja claramente cuando Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Todo lo que sabemos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios eterno, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se nos ha revelado en la Escritura. Sin embargo, amado hermano, hubieron hombres de Dios que tuvieron este privilegio de ver algo o parte pequeña de su gloria. Como es el caso de Moisés. Usted recuerda que cuando estudiamos el Éxodo, Moisés le pidió a Dios verlo. Y Dios le dijo que no hay hombre alguno que pueda verlo y pueda vivir. O sea que el que mire a Dios, el que vea a Dios, va a morir. El poder, la gloria de Dios es tan grande, tan enorme, que no resiste al ser humano y pueda vivir para contarlo. Y usted recuerda que
Dios le cumplió ese deseo, pero tuvo que Dios esconderlo en una peña, en una roca, quizás en un hoyo que Dios mismo hizo. Escondió a Moisés ahí. Cuando Dios pasó, él pudo ver la gloria de Dios y solamente pudo ver la espalda de Dios. Nada más. No pudo ver absolutamente nada y Dios le concedió ese honor a Moisés. Ahora, hermano, cuando la Biblia habla de los ojos, habla de los pies, de las manos de Dios, esto no es literal, porque recordemos que Dios es espíritu, Dios no tiene forma, Dios no podemos encasillarlo en nada, Dios no podemos hacer una imagen de Él es espíritu. Pero cuando la Biblia habla de esto, de las manos, de los ojos, de los pies, es para acomodar una verdad espiritual, acomodarlo al entendimiento humano. Es para que nosotros podamos entender el amor de Dios. Cuando Dios dice, lo tomé en mis brazos, lo abracé, es para que nosotros podamos entender el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso usa estos términos o figuras humanas para que nosotros podamos entender a Dios. Pero Dios es espíritu, ¿ya? Por eso nosotros encontramos estas palabras en la Sagrada Escritura, de los ojos, de los pies, de las manos. Ahora, Dios, como es espíritu, pero la Biblia dice que también Dios es persona, tiene personalidad. ¿Qué significa esto? Que Él piensa, que Él siente, que Él habla, que Él escucha, que Él ve. Tiene personalidad. Qué curioso, qué grande es este misterio. Muchas de estas cosas cuesta entenderlo, pero a lo mejor algo más vamos a entender cuando estemos en la presencia de Dios en un futuro. Entonces, como Él piensa, habla, nos ve, nos escucha, es por lo tanto que es necesario, como dice este versículo que acabamos de leer, que nosotros ahora aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué Él lo está mirando? ¿Por qué Él lo está escuchando? ¿Por qué Él siente cuando nosotros le fallamos? Y Él se duele cuando le fallamos. Qué grande, cuán grande es el amor de nuestro Dios. Y cuán grande es nuestro Dios. Él es espíritu, eso es un atributo. Pero tiene personalidad, y también es una persona. Es un misterio que Dios solamente, Él posee, nadie más. Ahora tenemos otro atributo que dice que Dios es uno, ¿ya? La Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 6:4, usted búsquelo, hermano, enseña al pueblo de Israel que Jehová, dice ese versículo, dice, oye Israel, dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le está enseñando al pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que nuestro Dios es trino, son tres personas, ¿ya? Encontramos en el Nuevo Testamento ahora que no está en forma explícita, pero sí la Escritura enseña no está implícito, pero sí en forma explícita enseña que Dios es trino, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo también es Dios. Eso lo enseña el Nuevo Testamento. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Que se contradice el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pareciera una contradicción, pero no lo es en absoluto, hermano. No lo es en absoluto. Y esto lo vamos a estudiar más adelante en los próximos temas que tenemos. Vamos a tratar de explicarlo de una manera mejor, ¿ya? Esto de la Trinidad de Dios. Pero sí, cuando Dios dice que es Dios uno, ¿sabe, hermano, lo que la palabra nos quiere enseñar cuando se refiere a que Dios es uno? Eso nos está enseñando de que simplemente de que Dios es único, que no hay otro Dios, que Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Eso está queriendo decir la Escritura. Dios es único, es uno solo, es único, solamente, no hay otro Dios, es el único Dios.
y no comparte su deidad con ningún otro Dios ni con ningún otro dioses. Eso está enseñando aquí este atributo cuando dice que Dios es uno. ¿Ya? Ahora tenemos otro atributo más. Dios es eterno. Esto significa, hermano, que Dios siempre ha existido y que Dios siempre va a seguir existiendo. Dios es eterno, mire, cuán grande es nuestro Dios. Dios es eterno. A Dios nadie lo creó. Dios tiene existencia en sí mismo. Él habita en la eternidad. Tiene existencia en sí mismo. A Dios nadie lo creó. Dios no es creación de nadie. Dios no depende de nadie, hermano. Él es autodependiente y también es autosustentable. Qué grande Dios. No depende, solamente Él depende de Él mismo. Él se sustenta por sí solo. Se da cuenta cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. No tiene principio, no tiene fin. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia dice que Él es el alfa y también es el omega. Dice que Él es el principio y también Él es el fin. Que antes del principio no había nadie. Él es. Después Él es el fin. Después de Él no hay nadie. Qué maravilloso, qué grande es nuestro Dios. Para Dios no existe el ayer. Para Dios no existe el mañana. Para Dios solamente existe hoy. Para Dios solamente el presente hoy, porque Él es eterno. No hay un ayer, no hay un mañana. Él existe en esta eternidad, habita en la eternidad. Qué maravilloso y qué grande es comprender esto. Qué difícil es comprender a cabalidad todos los atributos de nuestro Dios, porque nosotros somos tan limitados en el tiempo, en el espacio, somos tan dependientes de Dios. Y eso nos hace que sea muy difícil entender a este Dios tan poderoso, a este Dios eterno. Porque nosotros, hermano, nosotros pasamos a vivir como un minuto, tenemos un minuto de vida comparado con la vida del Señor, con la vida de Dios que es eterno. Vivimos un minuto, por decirlo de una manera, y desaparecimos, como dice la Escritura, nos vamos como la neblina de la mañana. Así es nuestra vida, comparada con la vida de Dios. Somos dependientes, hermano. Todo lo que somos nosotros, todo lo que tenemos nosotros, es gracias a Dios. Simplemente gracias a Dios. Hermano, mira, si tú tienes hijos, eso es que Dios te los permitió y te los dio. Si tú tienes un hogar, una esposa, Dios te lo dio, Dios lo permitió. Tienes que entender eso. Por eso es necesario, cuando digo que Dios, si te dio hijo, Dios lo permitió. Y también ahora viene a mi mente decirte, cuando tú ores por tus hijos, ora, aunque tus hijos sean pequeñitos, tus hijas sean pequeñitas, ora también por tus nietos que van a venir. Porque Dios ya lo sabe. Dios sabe cuántos nietos Dios te va a dar. Aunque tus hijos sean pequeñitas, Dios ya sabe en el futuro los nietos que tú vas a tener. Y la Biblia nos aconseja que nosotros debemos orar por nuestros hijos y también por nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos, porque la bendición del Señor alcanza hasta la 4ª generación, como también la maldición. Por lo tanto, nosotros debemos ya tener esa visión y orar por nuestros nietos, aunque no lo tengamos, aunque se vea muy lejano para nosotros. Pero Dios ya sabe, Dios ya lo conoce, Dios ya sabe cuántos nietos vas a tener, sabe cómo van a ser tus nietos. Por lo tanto, nosotros debemos también orar por ellos. Qué maravilloso es esto, qué grande es nuestro Dios, cómo nosotros dependemos tanto del Señor. Mire lo que dice el Salmo 90, 2:4.
Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imagínense, hermano, 1000 años para Dios es como un día. 1000 años. Usted se ha puesto a pensar 1000 años y para Dios son como un día porque Él es eterno y para nosotros 1000 años es una eternidad y para Él es un día. ¿Cuánta diferencia hay entre nosotros que somos su creación, que somos dependientes y con nuestro Dios Todopoderoso? ¿Se ha puesto a pensar cuán dependientes somos de nuestro Dios? Simplemente quítenos el aire por un par de horas. ¿Qué un par de horas? Unos cuantos minutos. Y sonamos. Morimos. Porque el aire es de Dios. Que Dios de repente un día nos quite el sol, que estemos en la oscuridad, morimos, desaparecimos. La luz es Dios, Él depende, nosotros dependemos de la luz, pero la luz la da Dios. ¿Se da cuenta cuán dependientes somos? O simplemente que de repente la tierra girara cerquita del sol, también inmediatamente desaparecemos y morimos quemados. Así somos de dependientes de nuestro Dios. Mire lo que dice Isaías 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué grande es nuestro Dios, el Dios eterno. Qué maravilloso. Sigamos avanzando con otro atributo. Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia. Dios no cambia, hermano. Dios nunca cambia porque no está en su naturaleza el cambiar. ¿Ya? Mire lo que dice Malaquías 3:6. Anótelo. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así dice. Ahora veamos Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, no cambia. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí podemos ver que tenemos 3 versículos que afirman que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente. ¿Ya? 3 versículos. Pero mire qué curioso, hermano. Pero sin embargo, también podemos encontrar 3 versículos que dicen que Dios sí se arrepiente. ¿Ya? Oh, pero ¿cómo? Un poco contradictorio. Veamos Génesis 6:6. Aquí vamos a 3 versículos también donde leemos y vemos que Dios se arrepiente. Dice Génesis 6:6. Encontramos en la escritura que dice que Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre. Eso dice Génesis 6:6. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Éxodo 32:14. Encontramos que Dios se arrepintió del mal que iba a ejecutar sobre Israel. Usted se recuerda que Dios iba a mandar juicio sobre Israel y Moisés tuvo que orar a Dios intercediendo por el pueblo y Dios se arrepintió y no ejecutó juicio al pueblo. Ahí también hay una parte que Dios se arrepintió, dice la Escritura. Según de Samuel 24:16, también dice que cuando un ángel iba a destruir la ciudad de Jerusalén, Jehová se arrepintió y le dijo al ángel que se detuviera y que no ejecutara el juicio.
Ahora podemos entonces ver, y usted podría decir, hermano Alberto, ¿la Biblia se contradice? ¿Se está contradiciendo la Escritura? De ninguna manera, en absoluto, de ninguna manera. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros encontramos en la Escritura estas aparentes contradicciones, muchas veces es porque nosotros no hemos sabido interpretar las Escrituras en el contexto bíblico, en todo el contexto bíblico. Y nos parece que son contradicciones. Es por no saber interpretar en todo su contexto bíblico la Escritura. Y también pasa que simplemente por la falta de capacidad, por lo pequeño que somos nosotros, nos falta esa capacidad para poder y saber extraer esa verdad que Dios quiere revelar en la Escritura. Nosotros no nos da la capacidad para extraer esa verdad. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que revela a nuestra vida esta verdad que está a veces media escondida en la Escritura. Es el Espíritu Santo que nos lleva de un pasaje a otro y nos hace entender esta maravillosa verdad. Pero la Biblia no se contradice. La Biblia no tiene errores, eso ya lo veíamos. Por lo tanto, simplemente, muchas veces por nuestra capacidad de poder interpretar, nuestra poca capacidad de poder descubrir, porque es con la ayuda del Espíritu Santo el que nos revela esta hermosa verdad. Eso es lo que parece muchas veces cuando encontramos estas aparentes contradicciones en la Biblia. Ahora, cuando encontramos versículos en que, como lo que vimos acá, en lo que dice que Dios se arrepintió, cuando Dios está hablando esto de que Dios se arrepiente, hermano, la Escritura no está hablando de un cambio de carácter de Dios, no está hablando de un cambio en sus propósitos. No, de ninguna manera. Dios sigue siendo inmutable en su ser. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Es que cuando Dios se arrepiente, se ha arrepentido de ejecutar algún juicio a alguna nación o a algún pueblo, ¿sabe por qué es que Dios se ha arrepentido? Es simplemente porque el ser humano también se ha arrepentido de corazón ante Dios. Entonces Dios ahí detiene el juicio, se arrepiente de lo que él tenía planeado para esa ciudad o para ese pueblo. Entonces allí donde Dios actúa conforme a su naturaleza, y su naturaleza también es misericordia. No sé si usted me estoy dando a entender. La naturaleza también de Dios es misericordia. Entonces a Él actúa ahora conforme a su naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando el pecador se arrepiente, la naturaleza misericordiosa de Dios actúa y eso no lo deja ejecutar ese juicio porque ve a un pecador arrepentido de corazón. Pero Dios sigue odiando el pecado. Dios ama a ese pecador arrepentido, pero el pecado que él está viendo lo sigue odiando. Dios no cambia. Dios es inmutable, sigue siendo inmutable. Solamente actúa su misericordia, que es parte de su naturaleza también. Qué maravilloso es entender entonces esto cuando encontramos estos versículos que aparentemente dice que son contradicciones. Y podemos ver un ejemplo claro en las Escrituras, el caso de Nínive. Usted se recuerda cuando en Jonás sale esto del arrepentimiento de Dios, Jonás 3:10, cuando Dios perdonó a los ninivitas. ¿Sabe por qué los perdonó y no ejecutó juicio también? ¿Por qué se arrepintió de ejecutar juicio? Fue porque ellos se arrepintieron de su maldad, de su pecado, dice la Escritura. Todo ese pueblo se arrepintió, el rey, ayunaron los animales. Hubo un arrepentimiento genuino de corazón. Y Dios se arrepintió y los perdonó.
¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Entonces Dios se arrepintió del castigo también sobre ellos que iba a ejecutar. Qué maravilloso es esto, hermano, entender que Dios es lleno de amor y misericordia. Dios se arrepintió del castigo porque la misericordia de Dios con el pecador es tan grande que simplemente Él se retracta del juicio. En todo caso, hermano, entendamos que los juicios y los castigos de Dios que salen en la Biblia siempre son condicionados. Cuando Dios ha decretado algún juicio contra una nación, ese es un juicio condicionado. ¿En qué sentido? En que si el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios retira el castigo. Eso es lo maravilloso de Dios. Ese es el amor de Dios, hermano, que tiene para con nosotros. Siempre hemos visto que cuando hay juicio, el juicio es condicionado, esperando siempre Dios con los brazos abiertos que el hombre, que el pecador se vuelva de su mal camino, se vuelva a Él, se humille de corazón y Dios lo perdona. Entonces ahí cuando decimos nosotros Dios se arrepintió de ejecutar juicio, siempre usted va a encontrar que son juicios condicionados. Eso es más o menos, hermano, lo que hemos visto hoy día en esta parte de los atributos de Dios. Para la próxima clase vamos a seguir en este tema, los atributos de Dios, y vamos a ir descubriendo poco a poco lo maravilloso, lo grande, lo poderoso, no sé cómo describir a Dios, lo grande que es nuestro Dios. Qué maravilloso es poder ir descubriendo, ir entendiendo esto que nosotros muchas veces no logramos dimensionar. Porque como dije, somos limitados. Pero aquí estamos para ir aprendiendo de a poquitito, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, estamos tratando de descubrir a nuestro Dios. Hasta aquí vamos a dejar la clase, amado hermano. La próxima clase vamos a seguir con este mismo tema, pero tocando otros atributos de Dios también tan maravilloso y sorprendente como lo que hemos ya visto. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Amado Señor, te doy muchas gracias, Dios eterno, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos recuerdas tu gran amor, nos recuerda tu poder, nos recuerda tu grandeza, tu santidad, nos recuerda que tú eres un Dios eterno, un Dios que no tiene límites. Señor amado, muchas gracias. Señor, solamente ayúdanos cada día, abre nuestra mente, nuestro entendimiento cada día más y coloca en nosotros el verdadero amor tuyo para amarte, como dice la Escritura, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como tú te lo mereces, amado Dios. Gracias, Padre. Señor, bendice la vida de mis hermanos, bendice nuestra iglesia, nuestra congregación, bendice nuestros pastores cada día. Manténnos, Señor, unidos en un solo espíritu, en tu amor, Dios eterno. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta aquí, amado hermano, que Dios le bendiga. Un abrazo y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas bendiciones.